Work.com. Marc, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo Bueno, estamos? deberían deberían haberse empezado ya a preocupar las familias por la que se viene encima entre inflación, esa cantidad de dinero, más de 3.000 euros que van a tener extra para poder afrontar alimentación, vivienda y transporte, y debería tomarse alguna medida para ayudar precisamente a las familias a que España no caiga en una recesión profunda. A ver, profunda, tú has dicho la palabra, porque recesión ya estamos. O sea, otra cosa es que nos falte el aspecto técnico, ¿no? La descripción técnica, aritmética, que nos diga que 2 trimestres tengan un crecimiento negativo. Pero es que realmente nos hemos estado engañando todos, nos siguen engañando todos, básicamente porque con una caída absolutamente brutal, como hubo por el cierre de la economía en marzo de 2020 y sucesivo. Es decir, la caída fue la más grande después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, fue una caída totalmente fuera de orden, totalmente inesperada e inédita, y después pues que tú tengas un crecimiento del 4, del 5, después de una cosa así, obviamente eso no se puede considerar un crecimiento. Es un rebote tan básico, tan pequeño, que podríamos estar hablando de que en cualquier caso, si tú tienes una inflación mucho más alta que incluso ese pequeño rebote, estás en recesión, o sea, estás en un crecimiento negativo, aunque técnicamente y aritméticamente no lo puedas mantener puramente por la ortodoxia económica, ¿no? Pero desde el punto de vista práctico eso es así. Y las familias españolas, como las de medio planeta, en estos momentos están deflacionando su situación económica. Quiere decir eso, básicamente que igual que en otros momentos hemos conseguido pues devaluar divisas, hemos podido ajustar nuestra economía al valor real que podía tener esa moneda curso en su momento, pudo ser la peseta, o incluso teniendo el propio euro, como nos pasó en el 2008, pues deflacionamos salarios, ¿no? Que fue el momento en el que ser mileurista empezó a ser como un sueño para muchos, porque empezaron a haber sueldos de 600 euros, ¿no? Eso pasó en España, mientras que en los países pues no se ajustó de esa manera. Y ahora estamos deflacionando básicamente por poder adquisitivo. Nosotros tenemos una inflación determinada que afecta a unos productos muy concretos, o afecta más a unos productos que a otros. El hecho de que a un francés se le encarezca la energía le afecta relativamente, tal vez en el día a día, menos que a un español, y sobre todo a quien le afecta muy poco pues puede ser a un alemán, a un noruego o a quien sea. Ese es nuestro drama. Dice Robert Kiyosaki, que ha sido bastante movido durante todo el fin de semana en Estados Unidos, latas de atún para un momento de starvation, ¿no? de crisis de alimentación, de hambruna, y contraponía toda la parte más value, pues para eso mejor comprar acciones de Coca-Cola. ¿Cómo lo ves? Es decir, estamos en ese punto en el que hay que empezar a almacenar para evitar la subida de los precios. Decía también Kiyosaki, bolsas de basura, es decir, todo el producto que se pueda almacenar, que sea fácil y que te ayude a hacer un poco de colchón sobre la subida de los precios. A ver, Kiyosaki está teniendo una racha interesante, ¿no? Que al final yo creo que lo que hace más bien es reflejar un estado de opinión respecto a la gravedad de lo que viene. Y la gravedad de lo que viene es suficientemente importante como para que no nos lo tomemos como un hecho anecdótico sus declaraciones, sino tal vez incorporarlas en el contexto de lo que vamos interpretando que está pasando, ¿no? Evidentemente, nosotros, ya, por lo menos hace ya muchos meses, incluso yo recuerdo que aquí contigo hace un año hablábamos de que la inflación para nada era coyuntural, y ya se hablaba de coyuntural, y todavía hay quien habla de coyuntural. Dices, pero bueno, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que una inflación no sea coyuntural? O cuando un hecho económico deja de ser coyuntural y se convierte en estructural. Pues eso no va a dejar de ser así, y fundamentalmente hemos descubierto que, independientemente de que por un hecho también aritmético en lo que sería la comparación interanual de la inflación, pues esta inflación tal vez en el término general del IPC pues nos la podamos encontrar que se ajuste un poco, pero en la subyacente no, y la subyacente está jugando en un papel que ahí sí que realmente empobrece a la gente, y la empobrece de forma seria. Que si la inversión se tiene que hacer en latas de atún, o se tiene que hacer en, no sé, en empresas que distribuyen marihuana, porque en un momento determinado va a haber una necesidad de obviarte de la situación real en la que estés viviendo, pues no lo sé. Lo único que sé realmente es que sí que es verdad que viene, o está en estos momentos ya larvándose una hambruna importante, sobre todo en países emergentes y en el norte de África y en otros lugares del mundo, donde incluso con algunos de los resultados electorales que han tenido este fin de semana, por ejemplo en Colombia, pues no avecinan cosas buenas, ¿no? Pero que de todos modos, aparte de esa posibilidad y esa más que evidente falta de recursos que se va a producir por diferentes factores, no solo porque hay una guerra en Ucrania, que ya se habla poco de ella o se habla mucho menos de ella, sino que eso evidentemente ha afectado, pero es que es evidente que había otros factores que ya estaban generando un problema de suministro en muchos lugares y un incremento de precios
en muchos lugares. Y esos dos factores que han sido estimulados también por la guerra, lo único que van a hacer es realmente que tengamos un problema de asistencia real hacia cosas básicas como pueden ser los alimentos. Yo no sé si el modelo de inversión tan básico como acumular latas de atún es la idea, pero probablemente invertir en modelos productivos que estén vinculados a algo que se va a encarecer mucho, que evidentemente son los alimentos, pues tal vez los no perecederos tal vez sea una opción. Hace apenas 12 horas, ayer, en tu canal de YouTube se podía ver un vídeo en el que decías que íbamos directos al colapso y que veías más señales de que íbamos al colapso de deuda. ¿Cuáles son esas señales que ya ves, que ya ve la economía, de que ese puede ser el siguiente, o siguiente burbuja, el siguiente escenario en pincharse? Básicamente la tomadura de pelo en la que estamos, o básicamente en el disfraz absoluto de lo que se está haciendo, especialmente desde el Banco Central Europeo. Yo no hago cruces, lo explicaba ayer en el vídeo que subí en mi canal, pero es que realmente alguien serio puede aceptar que quien te va a exigir que le devuelvas parte de los intereses o parte de la deuda te la pueda condonar durante un tiempo determinado y que sobre eso no te vaya a pedir ninguna explicación y que cuando parecía que teníamos que empezar a ajustar nuestras economías, resulta que los que vamos peor, los que no hemos hecho prácticamente nada por reducir nuestro déficit o por ajustar nuestra deuda, resulta que nos dicen que tranquilos, que las reglas fiscales tampoco se van a tener que cumplir una y más, justo cuando nos estaban diciendo de que van a reducir los estímulos, resulta que los estímulos tampoco se van a reducir porque te van a comprar lo que sea necesario en el caso de que la prima de riesgos aumente. Dices, bueno, entonces, ¿esto del Banco Central Europeo qué es? ¿Una broma? ¿O es un grupo de personas totalmente ajenas a la realidad? ¿Unos cobardes incapaces de enfrentarse a la realidad económica en la que estamos? ¿Alguien que nos va a llevar al desastre más absoluto de esa burbuja de deuda que es inasumible? Escucha, ya no solo en Europa, o sea, el mundo se debe a sí mismo casi 3 veces. O sea, 3 veces la producción total que es capaz de generar en un año se lo dé a sí mismo. Todo eso no lo puedes estar manteniendo. Básicamente, porque incluso los que tienen ese discurso preocupante de que alguien considere que la deuda puede ser infinita o que pueden estar prestándote dinero siempre y que, bueno, como al final solo vas a tener que devolver los intereses, pues no pasa nada. O sea, esa gente, incluso ellos deberían de ser capaces de entender que a medida que tú vas incorporando esos intereses, vas reduciendo la capacidad de inversión de un país o de una administración pública determinada porque está acumulando pago de intereses. Pero es que además, en el caso de que eso sea así, en el caso de que nos permitan en un momento determinado o nos están permitiendo en un momento determinado mantener esa inmensa deuda que además nadie nos está presionando para que la devolvamos y tengo la impresión de que nadie nos va a enviar a ningún hombre de negro esta vez a decirnos nada. Eso de los ajustes y tal, sinceramente creo que con este Banco Central Europeo es bastante improbable que suceda. Y lo que sí que va a suceder, y ahí es donde realmente hay bastante consenso ya en algunas personas que por lo menos nos podemos comunicar en algún entorno determinado, porque en la versión oficial no se está permitiendo que se diga, o por lo menos en los medios más tradicionales es imposible que lo puedas trasladar y si lo trasladas no te lo incorporan, pues lo que te diré es básicamente que el hecho de que tú vayas manteniendo este nivel de deuda, lo único que va a hacer es que sea inmensa la inflación en la que nos vamos a tener que enfrentar, o una inflación que como es acumulativa, independientemente de que sea un 4, un 5, un 3, un 8, dependiendo en el momento y dependiendo en el contraste que nos genere la interposición interanual, cuando eso se haya acumulado y estemos hablando de que en 4 o 5 años nos hayamos, iba a decir ahora un término un poquito duro, pero nos hayamos comido un 20 o un 30% de capacidad adquisitiva de la clase media y nos la estemos fundiendo a esa clase media, la estemos reduciendo a la mínima expresión, esa burbuja de deuda, tarde o temprano, tendrá que explotar, porque no se puede mantener la economía siempre rescatada a sí misma por a quienes les debes. Es como si tú tienes una hipoteca y no puedes llegar a pagar las cuotas y a quien se lo debes te dice, tranquilo, no es que lo vayamos a renegociar, no. Es que yo te voy a poner lo que te falte para pagar la hipoteca. ¿Verdad que eso es absurdo? Pues eso es lo que está planteando el Banco Central Europeo con las medidas que acaba de aprobar. Pues muchísimas gracias por esa visión, sobre todo de lo que está sucediendo, que no es poco en este inicio de semana. Muchas gracias, Marc Vidal, CEO de allrework.com. Te agradezco mucho que aquí se pueda decir las cosas como son, por menos. Gracias. Bueno, que al menos nos quede la libertad, que si no, vamos ya. Gracias, Marc.